Bien, 11:08. El dólar, como hemos visto, ha hecho noticia durante esta semana porque ha estado en una escalada constante en los últimos días. Este viernes llegó incluso a superar la barrera de los 900 pesos. Se acercó a los 920 en un aumento constante que evidentemente genera cierta preocupación por los efectos que esto puede tener. Vamos a analizar el impacto de esta alza desde el punto de vista cotidiano también, desde el punto de vista de la inflación. Estamos en contacto con el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Igualmente, gracias por conversar con nosotros, Rodrigo. Bueno, ayer el dólar estuvo bordeando los 920, cerró finalmente más cerca de los 918 pesos. De todas maneras, un peso más, un peso menos, son niveles históricos y un alza que además se vio sostenida durante toda esta semana. ¿Qué efecto tiene esto en la economía chilena, Rodrigo? Sí, efectivamente, el primer elemento que necesitamos constatar es que el peso chileno es una de las monedas que más se ha devaluado durante los últimos días a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos aquí algo de responsabilidad propia en lo que está pasando en el tipo de cambio, sin perjuicio que el entorno internacional sin duda está siendo el factor más relevante. Pero para atender a tu pregunta específicamente, cuando uno ve que el peso se devalúa, es decir, que aumenta el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Que es lo que uno ve en los tableros de las casas de cambio. Eso de alguna forma tiene un impacto en la inflación local, en la inflación doméstica, lo cual en el actual contexto en donde estamos viviendo una situación de presión inflacionaria, le añade otro elemento u otro factor al Banco Central que ya está con un cierto dolor de cabeza porque tenemos una inflación en 2 dígitos que ha sido bastante persistente durante los últimos meses. Rodrigo, abordemos ese punto en particular y expliquémosle a nuestra audiencia por qué un mayor precio del dólar va a impactar también por el lado de la inflación. Sí, mira, para en primer lugar responder a aquello, primero hay que señalar que el efecto es más bien acotado en lo que estamos viviendo. Es decir, es verdad que cuando se devalúa el peso hay una transmisión hacia la inflación, el efecto es más bien acotado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que con la canasta con la cual se calcula el índice de precios al consumidor, esta canasta de bienes y servicios que calcula regularmente el INE, hay bienes que son nacionales o producidos localmente, ya hay bienes que son importados y para tú traerlos al país necesitas comprar dólares. Entonces, mientras más caro sea obtener ese dólar, más caro te va a significar traer ese bien que forma parte de la canasta de consumo de la familia desde países de afuera, digamos. Así que hay un efecto, pero me gustaría decir que el efecto es acotado. No estamos, digamos, frente a un proceso que esto va a significar que la inflación se nos va a disparar aún más. No, seguramente va a ser un par de décimas y en lugar de cerrar en torno a 10, 11% a fin de año, podríamos estar cerrando en torno a 11,5, 11,3. Es marginal el efecto. Eso es una buena forma de ir dimensionando también el efecto que esto puede tener y de despejar ciertas dudas. Ahora, llamaba la atención también, en todo caso, Rodrigo, la velocidad con la que subió esta semana el precio del dólar. Subió de manera muy rápida. Lo ha hecho en las últimas semanas, pero en esta en particular subió muy fuerte. Cuando hablamos de los factores que inciden en esto, Chile pareciera verse más afectado que otros países. ¿Es correcta esa percepción, Rodrigo? Sí, efectivamente, Sebastián. Como señalaba en un comienzo, la moneda local, nuestro peso, es uno de los que más se ha debilitado durante estos últimos días. Y hay elementos internacionales, sin duda, que están jugando un rol importante. La semana pasada, sin ir más lejos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, aumentó su tasa de interés en 75 puntos base, lo cual fue un incremento histórico. Y eso, de alguna forma, lo que anticipa es que la economía mundial va a comenzar a ralentizarse. Tenemos una recuperación de China que ha sido más bien débil, siguen con confinamientos. Tenemos un mundo desarrollado que está desacelerándose y eso anticipa menos perspectivas de crecimiento. Y frente a esa eventualidad, sin duda los inversionistas van a buscar refugio a economías desarrolladas y se aíslan un poquito o huyen de alguna forma de economías en desarrollo como la nuestra, porque representa un mayor riesgo que no necesariamente se va a compensar con mayor rentabilidad. Por lo tanto, hay un fenómeno internacional que es transversal a todos los países. Las monedas se están devaluando en general y las monedas duras como el euro y el dólar se están fortaleciendo. Ahora, como tú bien señalaste,
hay un elemento que se exacerba en el caso del peso chileno. Tenemos una mayor depreciación del peso, lo que probablemente se influyó por lo que tuvimos en cuanto al paro de los trabajadores de Codelco, que afortunadamente se desactivó de manera bastante rápida, diría yo. Sí, en ese sentido, Rodrigo, Chile podría estar como en una especie de tormenta perfecta desde el punto de vista del tipo de cambio en particular, por todos los factores que mencionan, ¿no? Lo del precio del cobre, la tasa, lo que está ocurriendo a nivel interno desde el punto de vista político. Sí, mira, en realidad, Sebastián, en los mercados financieros es bastante normal ver sobrereacciones en los precios de los activos, como es el caso del dólar. Por lo tanto, lo más probable es que esta subida que hemos visto en los últimos días va a retroceder un poquito a partir del día martes, sobre todo pensando en el anuncio que hizo ayer, ya bien entrada la tarde, el Ministerio de Hacienda, que anunció la compra de más bien la venta de 5.000 millones de dólares en el mercado local, sí, a un ritmo de 200 millones mensuales. Si uno toma en cuenta de que diariamente en el mercado local se están transando aproximadamente 1.000 millones de dólares, la verdad es que 200 millones es una cifra significativa y que va a impactar sin duda en la trayectoria del peso. Me parece que hubo una cierta sobrereacción del mercado local, pero algo que se tiende a dar en los mercados financieros, y ya a partir de la próxima semana debiéramos ver una cierta estabilización en torno a los 890, 900 pesos, que está más en línea con los fundamentos de la economía chilena hoy en día. Ajá. ¿Pero podría ser una medida efectiva en todo caso lo del gobierno? Mira, la verdad, Sebastián, es que en general lo que nos muestra la evidencia es que cuando uno quiere apostar en contra de las fuerzas del mercado, el mercado tiende a ganar siempre. La verdad es que uno lo que puede hacer simplemente es intentar suavizar los movimientos para que los movimientos no sean tan bruscos, tan abruptos. En lugar de subir 20 pesos en un día, que vaya subiendo escalonadamente a razón de, no sé, 2, 4 pesos por día. Pero eso es lo mejor que podemos hacer. Uno no puede apostar en contra del mercado y ganarle al mercado. Sí. Lo que sí podemos esperar, diría yo, y es una opinión personal, es que durante los próximos días vamos a ver un Banco Central de alguna forma interviniendo comunicacionalmente. Él va a salir a dar algún mensaje respecto del actual precio del dólar, en el sentido de que está un poco por sobre los niveles de equilibrio que uno puede estimar para la economía chilena, atendiendo cuáles son sus verdaderos factores fundamentales que hoy día la rigen. Claro. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que tú dices, Rodrigo, sobre esta idea de ir apostando contra el mercado, es difícil también prever cuándo quienes nos están viendo y están interesados en este tema pueden comprar un dólar, por ejemplo, ¿no? Pensando en quienes van a viajar quizás en este contexto de vacaciones de invierno. ¿Es difícil hacer esa estimación? Mira, yo me atrevería a decir que lo que hemos visto estos últimos días representa de alguna forma un techo. Insisto, no han pasado malas noticias nuevas. Tampoco se avisoran muchas malas noticias para los próximos días. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que va a haber una reversión en lo que hemos visto de los últimos días, atendiendo primero a que hay una sobrereacción de los mercados financieros, a que el Ministerio de Hacienda va a salir a liquidar una cantidad relevante de dólares en el mercado, y que el Banco Central también va a llevar a cabo una especie de intervención comunicacional. Por lo tanto, hay varios elementos que apuntan a que en los próximos días debiéramos ver más bien una estabilización del tipo de cambio, un poquito por debajo de los 900 pesos. Insisto, lo que hemos visto en los últimos días se atiende más bien a una sobrereacción. Los días viernes también son días especiales. Venía un fin de semana largo, iban a haber 3 días en que los mercados van a estar cerrados. Por lo tanto, la gente también quiso cubrirse. El día martes debiéramos ver ya cierto retroceso en el valor del dólar, a mi juicio. Muy bien, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, Sebastián, que tengan un excelente día. Chao.